Los orígenes sobre la preocupación del hombre por la materia y su estructura se pierden en la noche de los tiempos. Fueron los filósofos griegos los que comenzaron con sus teorías a dar nombre a los átomos. A partir de ahí se abre un largo camino en lo que se refiere a la teoría atómica. En este espacio vamos a hacer un repaso por las vicisitudes por las que han atravesado estas hipótesis. Descubriremos las aportaciones que hicieron destacados nombres de la ciencia y hablaremos, entre otras cuestiones, de las partículas que forman los átomos, de sus propiedades, de los gases o de los enlaces. Nos acompaña David García Aldea, que es profesor del Departamento de Física Fundamental de la Facultad de Ciencias de la UNED. Bienvenido. Buenos días. Con él vamos a hablar, como decíamos en la introducción, de la estructura de la materia. ¿Cuándo empezó el ser humano a preguntarse por la estructura de la materia? Pues probablemente desde siempre, aunque la primera evidencia histórica que tenemos es que en la antigua India ya plantearon algo que podría ser el equivalente a la hipótesis atómica y desarrollaron unas teorías en las que exponían cómo esos átomos se combinaban para formar objetos más complejos. Pero nuestra tradición, que es de cultura occidental, realmente basa sus raíces en la antigua Grecia, donde son las teorías que dan nombre a los átomos, ya que la palabra átomo viene en el griego, por un lado la partícula a, que significa sim, y por el otro lado la partícula tomos, que significa partes. Los que dan nombre realmente a los átomos son Leucipo de Mileto y fundamentalmente su discípulo, que es Demócrito de Abdera. Vivieron a caballo entre los siglos IV y V antes de nuestra era y son considerados los fundadores del atomismo. El atomismo es una corriente filosófica que considera que todo lo que existe está formado por combinaciones de unas pequeñas partículas que son indivisibles y que denominan átomos. Simultáneamente, alrededor del siglo V, otro filósofo, Empédocles, elabora una teoría que es la teoría de las cuatro raíces, en la que supone que cualquier sustancia que exista está formada por una mezcla de agua, aire, tierra y fuego. El filósofo Aristóteles rechaza el atomismo de Demócrito y, por el otro lado, abraza lo que es la teoría de las raíces de Empédocles y piensa que la materia es continua y llama a esas cuatro raíces de Empédocles elementos. Entonces, ¿el atomismo no fue aceptado como teoría? Pues resultó que Aristóteles fue el filósofo griego que tuvo mayor influencia en Europa, en parte a través de Tomás de Aquino y la Iglesia, y mantuvo toda su influencia hasta el final de la Edad Media, por lo que la teoría atómica no fue especialmente popular. Recordemos además que al nivel de conocimiento que nos encontrábamos en aquel entonces, las teorías filosóficas con respecto a la composición de la materia no gozaban del respaldo de la evidencia científica. ¿Y cuándo volvió, pues, a ser considerada la hipótesis atómica? Pues fueron Robert Boyle e Isaac Newton los que de forma independiente retoman la teoría atómica. Este último incluso la postula para la luz, afirmando que la luz está formada de pequeños corpúsculos. En este caso cambian totalmente las tornas y es la enorme influencia de Newton la que hace que se abrace la teoría corpuscular y que en este caso, hasta en el caso de la luz, sea aceptada y no se preste la debida atención al carácter ondulatorio que tiene la luz hasta años después. Sin embargo, seguimos igual y la teoría atómica carece del debido soporte de las pruebas empíricas y no es hasta los trabajos de John Dalton cuando la teoría atómica puede ser considerada una opción más seria. ¿Y cuál fue la aportación de John Dalton? Pues John Dalton, que vivió entre 1766 y 1844, formula la ley de las proporciones múltiples, que fue brillantemente confirmada de forma experimental. Cabe señalar que en un documento
sobre las proporciones en las que se combinan los gases o los fluidos elásticos que constituyen la atmósfera y que se leyó en 1802, enuncia ya la ley de proporciones múltiples, que dice que los elementos de oxígeno pueden combinarse con una cierta proporción de gas nitroso o con el doble de esa parte, pero no con una cantidad intermedia. Sin embargo, hay razones para sospechar que esto fue introducido posteriormente, ya que el documento no fue publicado hasta 1805. Pero vemos aquí ya la génesis de la hipótesis atómica, en la cual determinadas sustancias se combinan siguiendo unos patrones definidos numéricos y concretamente de números enteros. En 1808 publica una obra que fue tremendamente influyente, que fue Un nuevo sistema de filosofía química, en la cual enumera ciertos compuestos que clasifica como binarios, ternarios o cuaternarios en función del número de átomos que componen el compuesto, y normalmente en su forma más simple, en la forma empírica. Planteó la hipótesis de que toda la estructura de estos compuestos corresponde siempre a unas proporciones que se pueden expresar con números enteros. Por ejemplo, un determinado elemento X se combina con una cantidad de un elemento Y, pero esas combinaciones se dan de acuerdo a números enteros. Aunque no siempre, muchas de las primeras formulaciones de los compuestos realizados por Dalton en Un nuevo sistema de filosofía química resultaron exactas y son las que se usan hoy en la actualidad. Dalton, para sistematizar esto y expresarlo, utilizó una serie de símbolos que son con los que representa visualmente la estructura atómica de los compuestos. ¿Y qué postulados presenta Dalton en Un nuevo sistema de filosofía química? Pues presenta principalmente 5 postulados, la teoría atómica de Dalton. El primero es que los elementos están hechos de partículas diminutas que se llaman átomos y que son indestructibles e indivisibles. El segundo es que los átomos para un determinado elemento son siempre idénticos. El tercero es que los átomos de un elemento son diferentes a los de cualquier otro elemento, y los átomos de distintos elementos difieren sobre todo en una característica que es el peso atómico relativo. El cuarto es que los átomos de un elemento se combinan con los átomos de otro elemento para formar los compuestos químicos, y un compuesto dado tiene siempre un mismo número relativo de los dos tipos de átomos que lo forman. Y el quinto es que los átomos no se pueden ni crear ni dividir en partículas más pequeñas y no se destruyen en un proceso químico. Lo que hacen es cambiar la forma en la que están conjuntamente. ¿Son aceptados estos postulados hoy en día? Pues no todos, aunque básicamente son bastante correctos, no todos son aceptados, y de hecho ahora conocemos que los átomos sí son divisibles y que están compuestos de partículas más pequeñas, como son los protones, los neutrones y los electrones. Además, Dalton necesitó un postulado adicional que se llamó el principio de máxima simplicidad y que es enunciado del siguiente modo: cuando los átomos se combinan siempre en la misma proporción, se debe presumir que forman una unión binaria, a menos que haya una razón de peso para suponer lo contrario. Bueno, esta regla provenía de la fe que tenía Dalton en la simplicidad de la naturaleza, pero no podía ser comprobada experimentalmente al nivel de conocimientos de la época. Y sin embargo era necesaria, ya que era necesario presuponer una forma para la estructura molecular previa. Este principio hizo que Dalton formulara equivocadamente determinados compuestos. Por ejemplo, supuso que la fórmula del agua era simplemente HO con un átomo de oxígeno y otro de hidrógeno en lugar de H2O, y que la fórmula del amoníaco fuera NH en lugar de la que ya sabemos que es NH3. ¿Sentó entonces Dalton las bases de la química molecular? En gran parte sí. Y Dalton tomó como partida una serie de evidencias experimentales que eran conocidas en la época. Estas evidencias son esencialmente que las sustancias elementales no podían descomponerse, que las sustancias simples o compuestas siempre tienen unas mismas propiedades características, que los elementos no desaparecían al formarse un compuesto, pues se pueden recuperar al descomponer el compuesto y obtener de nuevo los elementos iniciales, y que la masa siempre se conservaba en las reacciones químicas, pues provenía de la ley de conservación de la masa que había formulado el químico francés Lavoisier. La proporción de los elementos encontraba que era siempre constante, pues provenía de la ley de las proporciones definidas, también formulada por un químico francés que era Proust.
Para explicar estos compuestos, que fue lo importante, propuso una serie de hipótesis. Las hipótesis eran que la materia era discontinua y que estaba formada por los átomos, que son las partículas indivisibles, que todos los átomos de un elemento son iguales, pues tenían la misma masa, y los átomos de diferentes elementos diferían siempre en su masa, que los átomos de diferentes elementos se combinaban para formar las moléculas u otros compuestos como los cristales, y que los cambios químicos son cambios en las combinaciones de los átomos entre sí. Los átomos ni se crean ni se destruyen. Los átomos se pueden combinar para formar un compuesto y lo hacen siempre en la misma proporción, que sería la ley de proporciones múltiples. Realmente la combinación de Dalton no fue proponer una idea asombrosamente original, sino formular claramente una serie de hipótesis sobre la naturaleza de los átomos, que señalaban que la masa era una de sus propiedades fundamentales, y se preocupó por comprobar tales ideas mediante experimentos cuantitativos. ¿A partir de estas contribuciones es como surge la famosa tabla periódica de los elementos? Pues fue esta sistematización teórica, la de Dalton, la que hizo posible que posteriormente otros autores se dieran cuenta de las sistemáticas propiedades que tenían ciertos elementos. Y fue el ruso, Dmitri Mendeleev, el que, gracias a su intuición, vio que estas propiedades, que se repetían periódicamente, podían ordenarse de una forma sistemática, y ordenó los elementos en grupos y periodos. Los periodos son una serie de filas horizontales, mientras que los grupos son columnas verticales. Y normalmente los elementos que se encuentran en el mismo grupo suelen tener unas propiedades químicas parecidas. En el momento en el que Mendeleev formuló su tabla, se conocían ya 63 elementos de los 90 que existen en la naturaleza. ¿Toda la materia está formada por los elementos de esta tabla periódica? Toda la materia ordinaria, que es la materia que conocemos habitualmente en la Tierra, sí está formada por estos elementos de forma pura o por combinaciones de estos elementos de la tabla periódica. Si interviene un solo elemento, lo llamamos precisamente elemento, pero si intervienen varios, los llamamos compuestos químicos. Pero actualmente sabemos que los átomos no son realmente las partículas fundamentales. ¿De qué están compuestos los átomos? Pues a finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue cuando vemos ya la estructura íntima de la materia y podemos saber que los átomos no son partículas fundamentales y que, sin embargo, están compuestos de protones, neutrones y electrones. Por un lado están los protones, que son unas partículas de carga positiva y que se encuentran en el núcleo y que fueron descubiertas por Rutherford. Por otro lado, los neutrones, que son partículas sin carga, que también se encuentran en el núcleo y que fueron descubiertas por Chadwick. Y por último se encuentran los electrones, que tienen carga negativa, se encuentran en la corteza y fueron descubiertos por Thomson. Los electrones son muy ligeros, de hecho son como 1800 veces más ligeros que los protones o los neutrones. Como los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo, que es mucho más pequeño, casi toda la masa se encuentra concentrada en el núcleo y los átomos son prácticamente vacíos, con los electrones circulando alrededor en la corteza. La naturaleza del átomo viene dada por el número atómico Z, que es el número de protones que tiene el núcleo. Para que los átomos sean neutros, consecuentemente, el número de electrones que hay en la corteza debe ser el mismo. El número de neutrones es variable y así tenemos que los neutrones, como aportan mucho a la masa del núcleo, podemos tener el mismo átomo, ya que tenemos el mismo número de neutrones, pero con un peso ligeramente diferente, ya que tenemos un número distinto de neutrones. Eso es lo que forman los distintos isótopos, que tienen las mismas propiedades químicas, pero tienen distinto peso. ¿De qué dependen las propiedades químicas de un átomo? Pues las propiedades químicas de un átomo dependen esencialmente de los electrones en la corteza. De hecho, toda la química se encuentra allí. Los electrones en la corteza se encuentran organizados en capas y, como hemos comentado, los átomos que están en un mismo grupo tienen propiedades químicas parecidas, y esto es debido a que la configuración electrónica de la última capa es similar, ya que tienen el mismo número de electrones. Concretamente podemos comentar el caso de los gases nobles, en los cuales esa capa está completamente llena de electrones y son como
como su propio nombre indica, gases, ya que al estar completa no tienen tendencia a interactuar ni con otros átomos ni entre sí y forman sustancias gaseosas. Sin embargo, por otro lado, las capas incompletas tienden a ser inestables y necesitan formar enlaces. Por tanto, estos otros átomos suelen formar enlaces compartiendo electrones. Son los casos del oxígeno y del nitrógeno, que forman dímeros y que son moléculas que cuentan con 2 átomos de nitrógeno o 2 átomos de oxígeno, y en este caso también tienen forma gaseosa. ¿Por qué tanto los gases nobles como los del nitrógeno y el oxígeno son gases? Pues bueno, el motivo por el cual los gases nobles son precisamente gases es que no tienden a interactuar entre sí. En química tenemos que normalmente las estructuras estables son aquellas en las que nos encontramos con una capa llena, y estos compuestos tienen una capa llena ya que cuentan con 8 electrones en su última capa, siguen una cosa que en química se llama la ley del octete, y por tanto no interactúan con otros, y al no interactuar con otros ni siquiera consigo mismos se encuentran libres y forman sustancias en fase gaseosa. El nitrógeno y el oxígeno no tienen sus capas llenas, sin embargo lo que hacen es compartir los electrones de la última capa con otros átomos similares. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno, cada uno aporta 3 electrones y comparten un total de 6 electrones. En el caso del oxígeno se comparten un total de 4 electrones y forman esos dímeros moleculares. Esos dímeros moleculares tienen unos enlaces que son muy fuertes entre sí, es decir, dentro de la molécula, pero no interactúan fuertemente con las otras moléculas. Al no hacerlo, están en fase gaseosa. Esto no es exclusivo de estos gases, sino que también sucede en sustancias más complejas, como pueden ser el CO2, en el cual tenemos un átomo de carbono que tiene 4 electrones y que tiene a sus lados 2 átomos de oxígeno y comparte con cada uno de ellos 2 electrones, o en el caso de los átomos de nitrógeno. Estos enlaces que se forman dentro de la molécula son lo que denominamos enlaces covalentes y son muy estables. Sabemos que no todos los elementos forman gases. ¿A qué es debido que los distintos elementos se presenten en la naturaleza de distintas formas? Pues es debido fundamentalmente al modo en el cual se enlazan los átomos, es decir, al tipo de enlace que presentan. La estructura de la materia está en gran parte determinada por el tipo de enlace. Como ya hemos comentado, estos gases forman enlaces covalentes, pero existen muchos otros tipos diferentes de enlace. Como ya hemos comentado anteriormente, uno de los tipos que aparece de enlace es el enlace covalente, que se da en los gases como el nitrógeno y el oxígeno, pero existen otros tipos de enlace. ¿Y cuáles son los principales tipos de enlace? Pues los principales tipos de enlace químico son el enlace covalente, el enlace metálico y el enlace iónico. ¿Puedes explicarnos un poco qué elementos tienden a formar cada tipo de enlace y por qué? Pues sobre todo depende de una característica que se llama electronegatividad. Cuanto más electronegativo es un átomo, más tendencia tiene a atraer hacia sí los electrones, tanto sus propios electrones como los de átomos. La electronegatividad es una característica de los átomos que se encuentran en la parte derecha y en la parte superior de la tabla periódica, ya que son bastante electronegativos y tienden bastante a atraer los electrones. Por el contrario, si nos movemos hacia abajo en la tabla periódica, tienden a ser menos electronegativos, y si nos movemos hacia la izquierda, también. Los átomos que comparten los electrones atrayéndolos intensamente tienen tendencia a formar enlaces covalentes, mientras que aquellos que no los atraen con intensidad tienden a compartir los electrones colectivamente formando el enlace metálico. Por último está el enlace iónico, que se da, y es diferente a los anteriores, y que se da cuando los átomos han perdido o ganado algún electrón y se encuentran en forma de iones y tienen atracción electrostática entre ellos. ¿Cómo son los compuestos que forman el primer tipo de enlace que has mencionado, el enlace covalente? Pues los átomos que tienden a realizar enlace covalente son los que están arriba y a la derecha en la tabla periódica, que son los más electronegativos, y que cuando reaccionan entre ellos dan compuestos en las que hay enlace covalente. Por ejemplo, ya hemos comentado que determinados elementos son gases, como el nitrógeno y el oxígeno, y otros como el flúor y el cloro, que también son muy electronegativos, forman dímeros, que son moléculas gaseosas.
se atraen muy fuertemente entre sí, ya que comparten pares de electrones, pero no se atraen fuertemente con las otras moléculas y por tanto están en esta fase gaseosa. Otros, por el contrario, tienen menos tendencia a atraer hacia sí los electrones y formando moléculas más complejas. Un ejemplo bastante arquetípico es el ejemplo del agua, en el cual el oxígeno es bastante electronegativo, tiende a atraer hacia sí mucho los electrones y cuando reacciona con el hidrógeno forma el famoso H2O, que es la fórmula del agua, en el cual tiene enlaces covalentes entre el oxígeno y los hidrógenos, que son enlaces muy fuertes, pero enlaza más débilmente con el resto de las moléculas. Por eso el agua está en fase líquida. Esto es una cosa bastante habitual de los compuestos covalentes, que normalmente tienen enlaces fuertes dentro de la molécula y enlaces débiles fuera de la molécula. Por tanto, en caso de ser sólidos, suelen tener bajos puntos de fusión. Es el caso habitual de las moléculas orgánicas. El carbono es un átomo muy versátil, debido a su configuración electrónica puede formar un gran número de enlaces y por tanto da origen a toda la química orgánica. Todas las moléculas orgánicas están formadas prácticamente por combinaciones de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Como ya hemos comentado, el enlace es fuerte dentro de las moléculas pero débil fuera y por tanto suelen tener bajos puntos de fusión. También, como no hay electrones libres de moverse a lo largo de las moléculas, suelen ser sustancias que son aislantes. Paremos un poco en el carbono, que como elemento es un ejemplo muy especial, ya que se puede dar solo en combinaciones de sí mismo de carbono en varias formas que se denominan formas alotrópicas, como son el diamante, el grafito, los fulerenos y los nanotubos. Estas formas alotrópicas tienen propiedades muy diferentes entre sí. Por ejemplo, tenemos por un lado el diamante, en el cual el carbono está enlazado muy fuertemente solo con otros átomos de carbono en una forma tetragonal y que forma pues lo que conocemos, que es uno de los sólidos más duros en la naturaleza. Por otro lado tenemos el grafito, en el cual el enlace se da en capas y que sí es conductor a través de esas capas de la electricidad, mientras que el diamante es aislante. Y luego tenemos formas más exóticas y recientemente descubiertas, como son los fulerenos y los nanotubos. Has hablado de los elementos no metálicos, que supongo que tienen esa denominación en contraposición a los metálicos, relacionados con el tipo de enlace metálico que has comentado anteriormente. Efectivamente, los átomos con poca tendencia a atraer los electrones tienden a formar compuestos en los que los electrones son compartidos colectivamente con otros átomos. Y estos son los sólidos metálicos, y es lo que se denomina el enlace metálico. En estos sólidos, los átomos forman una red con una estructura regular donde se encuentran los átomos en posiciones fijas o casi fijas. Y la mayor parte de las veces, varios de los electrones de las capas de valencia son compartidos colectivamente. Estos electrones se encuentran deslocalizados y son libres de moverse por todo el metal. Sucede que este tipo de sólidos, debido a la facilidad de movimiento de los electrones, suelen ser muy buenos conductores tanto del calor como de la electricidad. Además, forman redes bastante fuertes y suelen tener, por tanto, ambos puntos de fusión, ya que energéticamente es costoso separar los átomos. Como los electrones se pueden mover también libremente dentro del metal, son capaces de reflejar la luz y tienen ese característico brillo plateado que nosotros denominamos brillo metálico. El enlace que se llama metálico es característico, como ya hemos comentado, de todos los metales, siendo la forma más abundante en la que se encuentran los elementos de la tabla periódica, ya que aproximadamente el 70% de estos elementos son metálicos. Ejemplos de los metales son pues los que todos conocemos: el hierro, el cobre, el oro, la plata, etcétera. Hemos hablado ya de los enlaces covalente y metálico, pero ¿qué elementos forman el tercer tipo de enlace que has mencionado, el enlace iónico? Pues el enlace iónico no lo da ningún elemento en particular, sino que se da en combinaciones de elementos muy electronegativos y poco electronegativos, es decir, de los elementos que se encuentran a la derecha de la tabla periódica y de los que se encuentran en la tabla periódica. Allí lo que sucede es que el elemento más electronegativo lo que hace es robarle uno o más electrones al elemento que es poco electronegativo y entonces queda cargado negativamente.
Por otro lado, el elemento menos electronegativo, es decir, el elemento metálico, pierde sus electrones y queda cargado positivamente. Después se da una interacción electrostática entre ellas y por tanto forman redes muy fuertes en las que hay esa atracción electrostática y en la cual el elemento electronegativo se encuentra rodeado de elementos electropositivos, es decir, el elemento que está cargado negativamente se encuentra cargado de átomos cargados negativamente y viceversa. Los átomos cargados positivamente se denominan cationes y los átomos cargados negativamente se denominan aniones. Esta red suele tener elevados puntos de fusión, ya que el enlace que se forma es muy fuerte. Un claro ejemplo de compuestos iónicos es la sal común, que químicamente se conoce como cloruro sódico, y está formada por iones de cloro, que están cargados negativamente, y por iones de sodio, que están cargados positivamente, y forman una red cúbica, en la cual el catión de sodio está rodeado de 6 aniones de cloro, y viceversa. Bien, y ya para finalizar, vamos a hacer, si te parece, un resumen final de los tipos de enlace y compuestos que nos encontramos en la naturaleza. Pues bueno, si recapitulamos, tenemos 3 tipos de enlace: el enlace covalente, el enlace metálico y el enlace iónico. El enlace covalente se da entre elementos que son muy electronegativos. Estos elementos tienden a compartir electrones y forman moléculas. Como esas moléculas tienen un enlace muy fuerte entre sí, suelen ser bastante estables, pero no interactúan mucho y por tanto forman gases o sustancias con bajo tipo de fusión. Es el caso de las moléculas orgánicas. Sin embargo, también tenemos que el enlace covalente se da en otros compuestos, pero en los cuales forman una retícula. Esa retícula, por tanto, será muy fuerte, ya que el enlace covalente lo es, y se da en los casos como el carbono, formando la estructura diamante, o por ejemplo el cuarzo, que es una combinación de silicio y oxígeno. Todos estos compuestos covalentes tienen una característica común y es no conducir la electricidad porque los electrones no son libres de moverse en su seno. Por otra parte, tenemos el enlace metálico, que se da entre los átomos, los elementos que son poco electronegativos. En este caso, los electrones son compartidos por todo el metal y, como son libres de moverse, son buenos conductores del calor y de la electricidad, y además gozan de esa capacidad que es el brillo metálico. Y por último tenemos el enlace iónico, en la cual tenemos combinaciones de átomos que son muy electronegativos con átomos que son muy poco electronegativos, es decir, de no metales con metales. En estos se forman iones que son positivos y negativos y que interactúan de forma electrostática muy fuertemente. Por tanto, forman redes muy fuertes que tienen altos puntos de fusión. Como los electrones tampoco son libres de moverse en el seno del material, suelen resultar aislantes. Pues David García Aldea, muchas gracias por acompañarnos y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.